Buenas Me noches. parece que... ¿Me escuchás bien? Buenas noches. Te escucho y te veo bien. ¿Vos me escuchás bien? Impecable, ¿Me ves bien? impecable, impecable. Perfecto. Perfecto. De la primera, Tremendo. ¿eh? Hermoso. Hoy la tecnología está de nuestro lado. ¿Viste? Excelente. Bueno, muy bien que le mandamos con precisión. Bueno, ¿cómo andás, Juanpe? Bienvenidos todos los que están por ahí. Bienvenido vos, Juanpe. Muchas gracias por querer compartir este encuentro. Encuentro que lo hicimos real. Acá estamos, ¿eh? Después de tanto hablar y coordinar, pudimos ahí coincidir, ¿eh? Así que nada, honorazo compartir con vos. Lo mismo digo, Leito. Estoy muy contento de que este Kairos se plasme porque creo que lo hablamos hace unos meses ya y los dos afirmamos que estaba hecho, que esto ya iba a pasar y estuvo buenísimo porque si bien con Leo ya nos conocíamos de antes, de un grupo de estudio y de, bueno, charlas que hemos tenido, ese Kairos que decidimos plasmar, que decidimos ponerle, eh, efectivizar que iba a ocurrir, que ya estaba plasmado, desató un montón de Sí. charlas, de temas, de cosas que podríamos hacer 50 vivos más, y a raíz de un intercambio de audios que, que fueron relativamente recientes, decidimos tocar esta charla a la que llamamos orientarse entre las dos orillas. Y me parece que un gran desafío para con estos temas que pueden ser muy profundos, para con las cuestiones que tienen que ver con la espiritualidad, y es un gran desafío para mí, por lo menos y creo que para Para mí muchos, es también. bajarlos a Sí. tierra, que sea una espiritualidad práctica, que sea un lenguaje que podamos asimilar y hablar, y que, digamos, si bien a veces algún tipo de tecnicismo está bueno y es necesaria cierta complejidad, para mí la espiritualidad práctica, entre comillas, apta para todo el que decida abrirse y conectar con lo que decimos, me parece que es prioridad. Entonces, mi, mi desafío personal con este vivo es, por un lado, tratar de ser sintético, que es algo que a veces me ha costado, y tratar de ir al grano con lo que hay, que hace falta ir al grano, ¿viste? Explicar las cosas simples, prácticas, tomarlo desde el ejemplo de la vida cotidiana de cada uno, qué guardianes del umbral nos hemos topado, cómo los hemos abarcado, cuáles todavía nos batallamos y con cuáles nos encontramos de forma diaria. Porque con Leo siempre hemos compartido a través de esta escuela que, digamos, como decía, se tocan siempre temas muy complejos y cuestiones que a veces dejan a lo cotidiano, o pueden dejar a lo cotidiano de lado, y está bueno como hablar empezando de lo humano, qué problemas tenemos de lo humano, qué estrategias tenemos para no polarizarnos, para apropiarnos de nuestro tiempo y de nuestro espacio. Y hablarlo desde un lugar sincero, entendiendo que todos cargamos nudos, cargamos samskaras, cargamos cuestiones que traemos de infancia, de la vida, de la personalidad, y que estamos acá como compañeros de camino para ser ese ejército que reverdece la tierra, como Sí. decía Juan Pablo, en el cual cada uno desde su individualidad camina con el otro. Deja de ser esta masa amorfa que pierde, donde todos son lo mismo, a ser individuos, virias, como le decimos, libres, que caminan y se potencian en el contacto con el otro. Y me parece que justamente una de las cuestiones que está buena, que a veces, por lo menos yo, desde haber puesto en la orilla del frente muchas cosas de la New Age, también dejé de lado la cuestión del compañerismo en la espiritualidad, que es súper necesaria. Si bien, por supuesto, siempre el trabajo interno y espiritual lo tiene que hacer Claro. uno, con sus armas, con su recorrido, yo me alimento, yo me espejo, yo me proyecto, yo camino y logro cosas gracias a el compañero que tengo al lado que reverdece la tierra y decide caminar conmigo. Entonces me parece que es tiempo
y estamos en una época de este Kali Yuga que vamos surfeando para justamente empezar a vincular más de estos lados, empezar a alzar la voz, a compartir con estos virias, con estos compañeros de camino, a compartir desde las cosas que más nos duelen hasta las cosas que nos generan orgullo y vivirlo y vivir las cuestiones de lo humano, que es justamente una de las cosas que de algunas líneas a veces me hacían ruido, que ponía lo humano muy en un lugar de inferioridad o de que esto de las cuestiones de lo pasú o las cuestiones que hay con las que hay que lidiar propias de lo humano, las ponía como algo menos. Y es simplemente algo que no hay que ni dejar que te desordene la mesa, pero tampoco hay que dejarlo afuera de tu mesa. A lo pasú y esas cuestiones uno las tiene que Esa frase me invitar encanta. a comer en su Desde que mesa. me la dijiste la otra vez, esa frase es excelente. Invitar a tu mesa, ¿no? Tremendo. Invitar a lo pasú a la mesa propia y que es muy básico y muy difícil. Sí. A mí me ha costado, sobre todo porque a veces incluso me cuesta darme cuenta de dónde están estas cuestiones de lo pasú. Porque lo pasú ataca mucho desde lo inconsciente. Y si bien es un acecho constante y yo estoy todo el tiempo como acechando la personalidad, viendo dónde están las falencias, de dónde vienen las cuestiones que tengo que trabajar, a veces lo pasú se cola, entra a la mesa, te rompe los platos y dice, me quiero sentar acá. Y justamente creo que parte de orientarse es darle lugar a lo pasú, decirle, vení, loquito, comamos juntos en esta mesa, pero vos darle el lugar, posicionarlo en el lugar donde lo pasú, digamos, no sé si decir suma, pero no molesta, Darle la comida a por lo vos, menos. ¿viste? Darle la comida a vos, ¿no? Que te coma. Exacto, no que te coma de tu plato, o te haga berrinches, o se te Te arruine piante. la Es como, en parte, es como una parte medio instintiva, no intuitiva, instintiva, medio animalesca. Entonces, claro, si vos agarrás a ese animal interior y lo subís a la mesa, te va a revolear todo. Entonces lo tenés que educar, le tenés que dar lugar, le tenés que dar un plato en tu mesa y vigilar que el animalito no te coma la cosa del plato y te rompa todo. Pero bueno, en eso estamos, en esa lucha. Excelente, excelente. Así No, que bueno, introducción exquisita sí, como la que me tenés acostumbrado siempre. La verdad que me gusta mucho hablar con vos y escucharte, Juanpe. La verdad que eh, yo en mi mundo te llamo máquina de guerra. Sos una máquina de guerra porque en, 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 en los audios, en los chats, en intercambiar, el hilo que llevas realmente es delicioso, ¿no? Realmente no sobran palabras, no hay comas y siempre se, se, se disfruta escucharte. Y bueno, como esta introducción, la verdad. Hablabas de poner atención en el compañero, en un otro, caminar con un otro, que sería en algún punto, o el otro que yo elijo sería quizá algún viria o alguna persona que tenga los elementos del espíritu activos, pero también tenés el otro lado, la otra orilla, que es caminar con aquellos que no tienen los elementos del espíritu activo, y ambos te van a mostrar y te van a reflejar y vos vas a reconocer en ellos realmente las etiquetas que vienen con vos, ¿no? Tanto las nuevas, las puestas por vos y las puestas de default, las que ya vienen de fábrica, ¿no? Por la familia, por la sociedad, por el mismo programa que vos traes. Eh, y el tema de los espejos es realmente, porque más allá de las personas también tenés el espejo de la realidad, ¿no? Eh, lo simbólico de la claro. realidad, ¿viste? Es decir, vos podés estar en un cuarto y leer el cuarto. Entonces vos vas a ver los elementos
despiertos del cuarto y los elementos muertos, o vivos y muertos, ¿no? Ahí también hay que prestar atención, que no se nos vaya, siempre tenemos las dos orillas que sería la dualidad, ¿no es cierto? Sería el positivo y el negativo, ¿sí? Propio, el que tengo yo. No es el que me trae el otro, no es que es el otro el negativo o el otro es el genio, ¿no? Es como un poco así. Sí, sí, tal cual. Y es peligroso eso porque es algo, por lo menos yo y creo que en general todos, porque caminamos y vivimos en un mundo dual, con un lenguaje dual, Sí, binario, entonces caemos todo el tiempo en esta polarización de categorizar este acá, este allá, este es más, este es menos, proyectar muchas cosas en el otro. Y quiero traer vamos, una frase que me dijo gusta. Juan Pablo Rey de la escuela en la cual nos conocimos, el grupo de estudio, que justamente me llamó la atención porque nosotros habíamos decidido plasmar esta charla y veníamos hablando, y de las primeras cosas que dice Juan Pablo fue justamente, lo tengo por acá escrito, fue, si no hay dualidad, no hay energía, debemos conquistar ambos polos. Justamente para tener una energía, para tener una capacidad de plasmar acá, en este plano dual, no podemos quedar polarizados. Y eso incluye justamente, y principalmente te diría, esas cosas que ponemos en la vereda de enfrente. Y yo por lo menos me doy cuenta que estoy polarizado, principalmente porque cuando yo me encuentro criticando algo o algo que me genera una sensación de rechazo y una crítica o un ataque, primero, suele estar asociado con un mecanismo emocional, con una emoción, Fundamental, me destapa una emoción, fundamental. eso me ayuda mucho a darme cuenta de dónde está mi polarización, la cuestión de la emocionalidad. Y segundo, que cuando yo entendí que nuestro microcosmos se proyecta en el afuera y nuestras creencias y ese microcosmos es el que forja esta realidad psíquica en la que estamos habitando, empecé a prestarle mucha más atención a esas cosas que yo ponía en la vereda de enfrente y decía, che, esto no, o a esta persona no. Y va desde las cosas más tremendas como, no sé, ver a alguien decir algo o hacer algo que te genere una reacción emocional intensa, como hasta algo bien mundano y simple, como por ejemplo, no sé, cuando dejamos de seguir a alguien en Claro. Instagram. Yo como te digo, trato de que la espiritualidad y el concepto vaya a cosas simples, de mano, del día a día. Y cosas, todo lo que digo son cosas que yo mismo viví, o incluso cosas que todavía sigo batallando. Entonces, trato como de decir, bueno, las pongo arriba de la mesa, las veo como, trato de ver las cosas como son, aunque duela, aunque uno se crea que está allá, pero en realidad está más acá, y trabajarlas. Entonces, todas esas cosas, a mí me pasaba mucho que, sobre todo cuando empecé a seguir una línea más de esto que trabajamos en Aurum, que tiene que ver con Agartha, con una línea más desde el espíritu, estas líneas que venimos trabajando, por ahí Hiperbórea, o que tienen que ver con Moyano, con Serrano, con ese tipo de autores, o Nébola, me pasó algo que era contradictorio y dual, que por un lado yo leía esto, me identificaba, me encontraba profundamente a mí y decía, esto no lo puedo explicar, acá hay algo que viene del espíritu, que viene desde un lugar genuino, que me habla de mi esencia y donde me encuentro profundamente y donde estaba como maravillado, pero al mismo tiempo, y sin que me dé cuenta, porque esto que te cuento, te lo cuento ahora, pero fue un largo tiempo de estar muy polarizado en eso, yo me di cuenta que a raíz de meterme en eso, empecé a sentir rechazo y a hacer críticas que si bien tienen cosas que son reales y que está bueno hablar, ponía ciertos temas, creencias, mundos, perspectivas en la vereda enfrente y las criticaba y no es que hacer una crítica o una opinión, mejor dicho, algo sea malo o sea bueno, de vuelta, eso es una cuestión Total. dual. Pero yo me veía en la situación donde lo descartaba y le sacaba ese lugar en mi Ahí mesa. está. Y tiene que ver mucho, por ejemplo, con todas las cuestiones
que ya está muy llamado hoy en día desde la New Age. Y no sé, te cito un ejemplo, a mí me gusta mucho citar ejemplos de mi realidad y llevarlo y ejemplificarlo usando metáforas prácticas. Pero, por ejemplo, yo estudié algo de biodecodificación y en su momento estudié algo de Enrique Corbera que tiene que ver con bioneuroemoción. De hecho, ahora estoy estudiando algo con él. Y tuve una etapa donde Enrique realmente trajo herramientas y conocimientos que son muy valiosos y que son claves para desanudar los nudos y crear los enlaces que hay que crear. Pero ¿qué pasa? Si vos escuchás hablarlo a Enrique, él usa palabras como resonancia, como la mente universal, un montón de cuestiones que uno puede poner como cuestiones del alma o de esas cuestiones que pone al alma como techo, que en parte es así, pero yo me daba cuenta que en un momento todas estas cosas que creía, que viví, las descarto, le digo, no, esto no va, esto está mal, esto está erróneo, ¡pum!, lo rechazo. Y no me daba cuenta dos cosas claves, que para mí son claves, por lo menos. Una, que en todas las cosas que yo ponía en la vereda enfrente, había herramientas muy valiosas y claves que me ayudaron a decodificarme, que me ayudan hoy en día a caminar hacia el espíritu, por así decirlo, como la numerología, por ejemplo, que si lo ves desde esa perspectiva, es una herramienta sumamente de la sinarquía, la numerología, igual que podría serlo la astrología. Entonces yo me daba cuenta que lo ponía en la vereda enfrente y haciendo eso, no solo que rechazaba, sino que yo mismo me daba cuenta que ese rechazo era una proyección mía a cuestiones internas propias que yo mismo veía en eso y que no terminaba como de integrar, de darle ese lugar en la mesa, ¿viste? Me rechazaba a mí mismo. Entonces decía... Perdón que interrumpa, Juanpe. En eso... en eso es cortito. ¿Qué pasa? Te polarizás, ¿no? Y no conectás con el positivo. Como la frase, cuando como lo citó hoy con la pila, cuando en la pila se une lo negativo y lo positivo, se hace la luz, se hace el entendimiento, digamos, ¿no? Al polarizarte, te quedás como de un bando y no hay energía, ¿entendés? Es como que la sinarquía hace eso precisamente para que nos polaricemos, o del lado de los angelitos, o del lado de los emos y lo que o los demonios, podemos llamarle. Pero, ¿qué pasa? No sacas el jugo la energía. Total. Ni devas ni asuras, el camino del medio desde lo humano. Si no empezamos conquistando desde lo humano, o por lo menos esto es algo que creo yo, es muy difícil aspirar, por comillas, a algo superior si no aprendemos a apropiarnos de lo humano y a vivirlo, y a poder habitar esta polarización. Porque tal y como hablábamos recién, yo veía que, o sea, me pasaba de vuelta algo dual con respecto a la dualidad y a la polarización. Era como un quilombo de dualidades. Que por un lado yo me daba cuenta que en la polarización y de la dualidad había una engañapichanga que había que prestarle atención, que decía, che, guarda con esto, pero al mismo tiempo, y hoy lo refuerzo con esta frase de Juan Pablo y digo, claro, es por ahí, la dualidad es necesaria, es un vehículo, la dualidad nos permite generar esa energía, la dualidad nos permite tener una comunicación y un diálogo como el que tenemos ahora, porque si no, como digo, esta realidad psíquica nos comunicamos en unos y ceros, en el lenguaje dual. Y gracias a esa dualidad y a ese raciocinio, podemos conectar con esas cosas que van más allá de la dualidad y de la razón, que están más allá de Borias, por así decirlo. Exacto. Entonces, yo me daba cuenta de estas cuestiones y ahí entendí que en realidad se trata de ser como el equilibrista. Pensaba esta metáfora que lo escribí en un post que hice. El equilibrista, ¿qué hace? Va por el filo, camina por el filo de la soga, que es sutil, y va caminando y está constantemente impulsado por los polos. Entonces,
A veces me tengo que polarizar un poquito, está bien, me polarizo, tac, 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 tac. A veces me tengo que polarizar un poco de esto. Pero si yo lo hago desde un lugar consciente, entendiendo que esa polarización es necesaria para caminar el mundo, es distinto. Y para mí, la diferencia puntual es que no quedas fijado. Porque el problema de la polarización, sobre todo en las creencias, el de no integrar las dos orillas, es justamente que si yo quedo fijado en algo, me estanqué. Es como, por ejemplo, pensemos en, voy a decir la generación en que nos criaron porque a mí me interpela en mi situación, pero aplica a cualquier persona, a Uy, cualquier individuo, y es que justamente, fíjate cómo, dos cosas, las creencias moldean la realidad, que eso es un punto clave, y que justamente la inflexibilidad y lo que nos mantiene estancados y no nos da la posibilidad de crecer y de ver más allá y de nutrirnos y de llegar a nuestra esencia y a nuestro potencial, es justamente en quedar atrapado en polarización. Y lo podemos llevar al arquetipo familia. ¿Cuántas creencias, cuántas conductas, porque las creencias generan hábitos que generan conductas, de nuestra familia están fijadas en las personas, en nuestros familiares con los que interactuamos, y que terminaron moldeando su realidad y cerrándolo a algo? Y que además muchas de esas creencias, por no decir la mayoría, de estas personas con las que interactuamos en arquetipo familia, son cosas que mamamos de la afuera, creencias que nos venden, moldes externos que no, nos venden y que nos y polarizan. te digo algo más, te digo algo más. Muchas de esas creencias fijas que hay en el arquetipo familia habitan en nosotros y nosotros no sabemos que están fijas, ni siquiera sabemos de qué creencias estamos hablando, ¿sí? Por decirte, yo puedo tener una creencia fija que para mí es normal o no me doy cuenta o actúo de determinada manera que no me doy cuenta y eso está fijo en mí y yo no lo veo, ¿no? Es como que está en sombra. Y esa parte es realmente muy, muy profunda. Nosotros pensamos que por ahí estamos despiertos, tratamos de ver, viste, las copias, como hay, pero hay otro subsuelo abajo que realmente lo venimos mellando, se va haciendo un surco más grande, no nos damos cuenta. Hasta que por ahí algún conflicto que se desata en la familia, o alguna inspiración que uno trae, empieza a hurgar en ese surco y se da cuenta que hay que tapar, o sea, te das cuenta. Y para taparlo, o removerlo, o dar tierra fértil nuevamente, hay que hacer un trabajo quizá heroico muchas veces, eh, Seguro. ¿no? Y ese trabajo heroico realmente, y, y, y obviamente, viste que la palabra desoculta, y hablo hasta por mí, ¿no? Pero te quiero decir, muchas veces ese trabajo heroico implica eh, trascender muchos miedos de la personalidad, de mi autoimagen, porque el autoimagen es clave cómo uno se percibe, ¿no? En ese mundo de la personalidad, cómo uno se percibe y cómo uno tiene que realmente desarmar y dejar de ser quien es si quiere remover ese surco, ¿no? Para ser claros. Y ante esas cuestiones del surco, es muy probable que el árbol de uno, genealógico, esté vinculado. Entonces uno se empieza a dar cuenta que quizás está repitiendo cosas, ¿viste? Y empieza como ¿viste? La caja de Pandora. Y tenés que descender en tu vida. Eso es lo que decimos, bueno, descendemos a los infiernos. Lucifer, ¿viste? Desciende un papel en nuestra vida que nosotros, A ver, a ver. a ver, ¿te fuiste? Ahí, ahí, yo Ahí estoy. yo te veo ¿Me perfecto. escuchás? Sí. ¿Me ves bien? Listo. Sí, no, fue un segundo nomás.
Bueno, Te veo y te menos mal. escucho. No, lo que te decía es que muchas veces tenemos que, para sanar eso, o cuando nos damos, ir a un papel en nuestra vida, a actuarlo, quiero decir, ¿no? A vivirlo. Un papel que, no, que nuestra personalidad no quiere, ¿no? Pero eso Siempre. es realmente descender con la luz para ver qué es lo que pasa, qué es lo que tengo que, a ver qué hay acá. Entonces vos decís, bueno, me voy a, no sé, juntar con aquel grupo que mi familia no, bueno, entonces no es que no me junto porque estoy polarizado, no, realmente voy ahí a meterme en el grupo, que quizá piensen que soy igual que ellos, pero yo estoy como con realmente un nivel de un trabajo, no es que me pasa causalmente, es como que voy ahí, voy a esas cuestiones, a actuarlas, a constelarlas realmente para traer algo de ahí, ¿no? De las profundidades, como decíamos, ¿no? Como decía hoy, ir a buscar las perlas, ¿no? Pero la personalidad es un tema, es un gran tema, ¿no? Por lo menos cuando ves estos surcos grandes, ¿viste? Sí, sí, sí. Bueno, yo ves, esto es lo que te decía de tratar de ser sintético y no irme por la rama, porque viste que los temas te van Sí, llevando y podés terminar hablando de mil cosas y hablar días, que está bueno, sí. creo que está bueno buscar el punto medio entre seguir un concepto y dejar que se den, pero me río porque siempre digo, no, no, voy a ser sintético, voy a seguir la cuestión y nos terminamos yendo Vos andás, a cualquier pero lado. andá donde tengas que. Pero sí, a ver, volvemos a lo mismo, el tema es siempre no quedar fijado Claro. y hacer consciente lo inconsciente, es eso, porque vuelvo a lo mismo, no sé, suponete, me invita a este grupo de amigos, esta persona a hacer algo o me hace un comentario. Primero observo qué reacción emocional tengo. Si cuando alguien me dice, por ejemplo, porque me ha pasado, un grupo, che, nos vamos a juntar a hacer tal cosa, a ir a tal lugar, y yo pienso, uy, no, esto porque, no, o porque hago una valoración, porque proyecto algo en fulanito, no, fulanito, viste, porque está con el tema de los cuarzos y, viste, me rompe los huevos. Yo caía mucho en eso, y todavía caigo, y no es que esté mal o bien, vuelvo a lo mismo, sino que a lo que voy es que está bueno acecharse y decir, bueno, pará. Está, ok, yo pienso esto es lo que yo creo, es válido, como el válido que Juan crea en esta cuestión, está perfecto. Ahora, ¿por qué me polarizo en el rechazo? ¿Por qué no puedo salir de esa posición fija? ¿Y por qué no también yo me abro a esa situación de aparente incomodidad, de compartir algo que por ahí digo, che, no sé si quiero, y ver qué Ahí tesoro puedo encontrar está, ir ahí? con la luz. Esto Porque te decía, justamente, claro. Claro. exactamente, vos bajás con la luz y obviamente vos vas a la cueva, vas a ese lugar que no querés, vas a las profundidades donde la presión es intensa y el ambiente es hostil, y la personalidad no quiere. Dice, no, guacho, déjame en la cueva tranquilo, acá tengo fuego, acá tengo comida, estoy calentito, no me lleves ahí. Entonces, justamente lo pasú es lo que te Claro. empuja a Lo eso, que te dice, no, incómodo, no, no me saques de acá. lo que a uno le incomoda, digamos, claro. Y ese para mí, esa parte de habitar esa incomodidad, de estar consciente de esta polarización, de entrar a esas cuevas, a esas profundidades que nos generan pavor, que nos generan incomodidad, es parte del camino del héroe y es indispensable para forjarse. Entonces, yo mismo me he dado cuenta que por gran parte de mi vida, en un sentido que yo no haya podido crecer en ciertas cuestiones, era porque me polarizaba, no quería ir a hacer o ponerme en ciertas situaciones porque no, rechazo, o O, descartaba que pueda haber algo curioso. Suponete, no sé, te invitan, te doy un ejemplo bien mundano, te invitan a un sí, boliche. Juanpe muchas veces, está bien decir que no también, no es que no, vuelvo a lo claro, mismo, no está mal ni bien nada, perfecta pero digo, aclaración, perfecta.
es verdad. Pensamiento de Juanpe. No, mirá, ahí van solo a drogarse, a ponerse en pedo, a hablar de cosas superficiales que no me interesan. Súper instintivo desde lo animal, ¿no? Como bien, como ir a sacar a pasear a lo pasúa a que haga desastres. Lo veía de esa forma. Y digo, Exacto. está, en parte es real, porque en parte son cosas que pasan, pero digo, bueno, pará, ¿qué estoy proyectando yo ahí? Y por otro lado, pienso, ¿qué hace la diferencia entre que ir a un boliche pueda ser transformar el veneno en remedio o encontrar un tesoro en las profundidades hostiles a que termines ahí diciendo, ¿por qué mierda vine? Esto es toda una mierda, mira este que está haciendo esto, este está redrogado, bla, bla, bla. Incluso, mira, te la doble, incluso terminar o en pedo o drogado, como que te llevó mucho lo pasó, ¿entendés? Como que, claro, porque es como, ¿viste? Porque te come y te mata, ¿viste? La profundidad al cual Sí, uno se mete, ¿viste? no es para No es cualquiera. para Y cualquiera. de vuelta, creo que no lo nombré, pero quería cerrar con eso, que lo que hace la diferencia siempre es la postura activa del individuo. La postura activa del individuo es siempre lo que hace la diferencia en que algo que puede ser veneno para otro sea algo que te conecte con el prana y viceversa. También nos pasa, y me ha pasado, de que uno va a un lugar, no tiene todo este rechazo, esta reacción emocional, estos pensamientos, estas creencias de, bueno, este lugar no porque, o estos no porque, vereda enfrente, vereda enfrente, vereda enfrente. También me pasó con los de la propia orilla, los de nuestra Ah, vereda, por así decirlo. Y cuando digo los, no hablo específicamente de personas, sino como de las cuestiones sí, que nosotros identificamos de nuestro lado. Y muchas veces me ha pasado de ir a lugares o hacer cosas o moverme en situaciones que están desde mi orilla y terminar eh, proyectando algo del inconsciente total, negativo, entre comillas. Como decir, che, mirá, me vine acá a esta sesión con tal y terminé claro. eh, teniendo que luchar con un demonio interno que se desató a raíz de algo que en realidad podría haber sido súper pránico. Entonces, por ahí va para mí también lo de integrar las dos orillas y no quedar polarizado. De esta, y esto lo decís vos y fue una frase que me encanta que decís vos, es lo de apertura al misterio y serenidad ante las Sí, es de cosas. Heidegger Y esta apertura al misterio está en... es de Heidegger me la apropié yo en el buen sentido, que la tengo muy presente. Y se la escuché a Juan Pablo también decirla. Sí, excelente. Bueno, es una frase magistral, Magistral. muy conocida, pero yo la cito particularmente porque la última vez que la escuché y que me movió algo y dije, esto, caminar con esto presente es clave, fue cuando te la escuché decir a vos. Claro. Y dije, claro, es por ahí, porque justamente este caminar con apertura al misterio, con serenidad ante las cosas y acechándose, Mm. porque no es que está mal que No, claro. aparezca un mecanismo de rechazo, de polarización, lo importante es poder hacerse consciente. Entonces, hoy mismo me pasa que se dan estos mecanismos de rechazo, estas cuestiones de poner en la vereda enfrente, pero en la mayoría de los casos, digo en el 99 porque siempre seguro hay algo en el inconsciente que todavía no me di cuenta, seguro, yo logro parar el carro, sobre todo a la mente que empieza sus fabulaciones y decir, no, bueno, pará, estás polarizándote, estás haciendo un juicio basado en una polarización. No sé si pensarlo bien sería la palabra, pero digamos, Observate. O decantalo, sea, para la pelota. Para la observate, pelota. para la pelota, claro, para la pelota no reacciones, sino accioná desde la voluntad activa, de la postura activa. Y a veces la postura activa, yo le he hecho, es decir, bueno, hoy voy a entrar a las profundidades del abismo, a testearme, a ponerme en práctica, a Bueno, forjarme. Y he terminado en lugares, sí. no, es que. No, Sí, cierro con dale, esto dale. y ya le hago. No, tranqui. Que digo, no, que gracias a eso he terminado en lugares que por supuesto que a lo pasú, que a todas las cuestiones de la personalidad estaban como locas, incómodas, diciendo no, porque estamos acá, pero podríamos estar haciendo esto. Y decía, pará, tranquilo, Juanpe, hablando de la personalidad.
Y después, gracias a poder acecharme y a parar la pelota, de repente terminaba conectando con una enseñanza o con algo súper valioso. Y digo, mirá, si yo me hubiera dejado guiar por la polarización, si hubiera puesto esta situación en la vereda de enfrente y no me hubiera animado a caminar por el Claro, medio, esto no hubiera llegado a claro. mí. Y ahí es cuando me recuerdo, claro, es por ahí. Y es así, acecho constante, acecho constante, acecho constante. No, te quería linkear con dos cositas que habías dicho, que lo volviste a traer ahora, de esto de ir a lugares donde quizá la personalidad no le gusta o tiene cierta creencia fija para, etcétera, ¿no? No solamente pasa con los lugares, con los boliches, con los grupos, etcétera, que uno puede tener, que por ahí ya los ve de otra manera, sino que también, y acá lo voy a linkear con una pregunta que te voy a hacer, también esto pasa, creo, a mayor nivel, incluso en las relaciones personales, ¿sí? Relaciones porque muchas veces vos vas a un, por ejemplo, boliche, voy al boliche, me puede comer, ¿no? Puedo terminar drogado en pedo, qué sé yo, o puedo sacar algo eh, favorable, ¿no es cierto? Y no hablo de ninguna chica o chico, ¿no? Es como que saco algo que me sirva Una enseñanza, de enseñanza. eh, claro. y sin embargo, por ahí uno está en una relación que lo come a uno, ¿no es cierto? Como te come el boliche. Entonces, y no hablo de pareja, Sí, o aunque sí también hablo de pareja, pero también hablo de un amigo, un conocido, un vecino, un etcétera. Y acá muchas veces, ahora sí lo linkeo con la pregunta, es la presión que vos nombraste recién, ¿no? El ir a esas profundidades o el ponerse uno ante situaciones de presión, no de presión, de presión, ¿no? Esa presión, ¿sí? Es como algo incomodísimo en uno, es algo incómodo, sin duda. porque realmente pone en evidencia cosas que nosotros antes pateábamos para el otro polo y ahora queremos como retomar eso, apropiarnos de eso, verlo y a ver qué hago con esa presión. Pero digo, la presión, como vos bien dijiste, siempre, o sea, comienza, mejor dicho, en lo emocional, ¿sí? En las aguas, Sí, es como esto que vos decís, me invitan a tal lado y ya es como que hay un tac, algo que vos ya tenés una respuesta casi automática de voy, no voy, esto, lo otro, que por un lado se puede asociar al espíritu, pero en la mayoría de los casos generalmente son respuestas más de defensa emocional o de una cierta protección, más que de algo que realmente lo atraviesa a uno a través del mensaje. Entonces, ¿vos qué haces ante esa presión que muchas veces la sostenés hasta más de lo que vos pensabas sostener? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo te manejas con esa? ¿O cómo te maneja o cómo la manejas a la presión? qué buena pregunta, Leo. Te diría así como puedo, Claro. pero vamos a profundizarlo un poco más. Yo después de hacer un proceso que no terminó, que sigue en pie de orientarme, de querer ser mi mejor potencial, de orientarme al espíritu, entendí Mm, a las mm, piñas, en lo humano, en situaciones que no quería, que la única forma de forjar una espada es con presión, con correcto. tensión. O sea, que la única forma de forjarse, de conocerse, de ponerse a prueba y de conectar con esa cohesión trascendente, nos va a poner muchas más veces de lo que queremos probablemente frente a esta presión, frente a esta tensión, y que a veces uno lo puede controlar y lo puede elegir, porque hoy en día, yo consciente de esto, me pongo de forma consciente y a propósito en situaciones de presión y de tensión y de testearme, y a veces
aparecen, a veces aparecen. Y a veces uno lo puede manejar y lo lleva bien, y cuando pasa eso, ocurre la magia, porque superamos a la reacción. Viste que la reacción es la parte animal, la parte pasú, que cuando ve el peligro o la presión dice, no salgamos acá. Cuando uno adiestra ese animalito interno a vivir la presión, a meterse en las profundidades, aparece algo, esa magia interna del espíritu que te dice, claro, este es el camino. Y da una satisfacción y da un sentido de propósito, de encuentro con el yo real, que supera toda incomodidad de la presión. Por lo menos así lo vivo Yo yo. le llamo, yo le Entonces, llamo válvula de alivio, ¿viste? Es como la olla a presión cuando le aflojás que hace ps y sale y descomprime ese momento. claro, exactamente. Y la magia para mí en esa situación está justamente en que a medida que uno se anima, se testea, se da cuenta que sus límites están mucho más allá de lo que la personalidad del ego y el animal Eso. cree, y yo cada vez lo compruebo más, cada día lo compruebo más, y en las situaciones de presión y de tensión, generan una satisfacción, generan una sensación, generan la verdadera, para mí, lo que realmente sacía la sed arquetípica. Sí. Para mí lo que realmente sacía la sed arquetípica es cuando uno gana esas La batallas contra la reacción, contra sí. la conquista, porque esa satisfacción que siento cuando me animo, cuando me expongo a la presión, cuando me forjo, cuando me doy cuenta que fui más allá de los límites que en otro momento me habían parado, hay algo que se llena internamente, que no te lo puede dar nada de lo inconducente o de lo pasú. Vos podés drogarte con lo que quieras, vos podés vivir todos los placeres físicos que quieras, pero la sed arquetípica solo la sana el animarse a ser, el animarse a vivir la presión y la tensión. ¿Qué quiere decir esto? Va a llegar un día que la tensión y la presión no me va a dejar de generar incomodidad, no, nunca. De hecho, lo más probable es que a medida en que sigamos apuntando a lo alto, por así decirlo de una forma, la presión y la tensión, así como a medida que bajás más y más y más, o a medida que subís más, la presión y las condiciones son más hostiles. Excelente. Pero ese es el precio de animarte a ser. Entonces, no creo que llegue el día donde deje de aparecer por momentos este animalito interno que diga, ay, no, no, por favor, no me llegues ahí, esto no, tironeo. Pero la certeza de que ahí me forjo y me encuentro, y la certeza de que las perlas y los tesoros están en los lugares hostiles y de presión, lo tengo tan claro hoy, y me genera esta verdadera sensación de estar lleno, que, como digo, si bien me cuesta, lo disfruto y lo busco activamente. Ahora te digo esto, ¿no? También, a ver, los días son distintos, los momentos son distintos, el estado interno es distinto también, como decía Juan Pablo, mucha presión o mucha tensión en una cuerda la rompe, de muy poca no suena la melodía como tiene que sonar, entonces también es jugar con eso. Hay días que digo, hoy puedo hasta acá, o hoy me dispongo hasta acá, porque digo, no, está bien, yo podría hoy caminar 20 kilómetros más, pero realmente hoy decido activamente llegar hasta acá. Y está bien El eso. tema, Es tan importante darse. el tema es decidir vos, ¿no? En algún punto. El tema es decidir vos consciente y no que por algo externo automáticamente decidas algo, ¿no? Es como eso un poco. Sí, de vuelta, la postura activa, el entender los requisitos para forjarse, y también tener el amor propio de, digamos, saber cómo y cuándo exponerse a las presiones. Porque vuelvo a lo mismo, si uno no se expone lo suficiente a la presión necesaria para crecer, y te vas a quedar cómodo y no vas a llegar a tu potencial. Pero si te pasás de rosca, de vuelta, unir las polaridades, ni un lado ni el otro. Camino al medio y postura activa desde conocerse a uno. Si uno tampoco digamos, se pone en exceso en esas situaciones, se rompe. Claro. Entonces, yo
a mí me ha pasado que a veces me pongo muy autoexigente, muy crítico, muy intenso conmigo mismo. Y pensaba, sí, pará, yo trataría así a alguien que quiero que crezca. Yo trataría así a alguien que quiero que se forje y saque su potencial. Y la mayoría de las veces es no. Entonces, con el tiempo y desde lo humano, esto es muy importante, viviendo desde lo humano, entendí que es tan importante exponerse a la presión y vivirla como tener la amorosidad con uno mismo para saber cuándo no. Cuándo hoy toca volver a la cueva, hoy toca cuidarse, hoy toca mimarse, hoy toca regenerar, porque además justamente el crecimiento, esta presión, es una cuestión progresiva y un escalón a la vez. Yo siempre digo, la escalera en caracol infinita hacia el espíritu se sube de un escalón a la vez. Es bueno. Así. Si vos te parás en la escalera a caracol y mirás en la cima y decís, ya está, me muero. En cambio, si la administrás, la vas subiendo, presión, regeneración, amorosidad, presión, es donde el camino se vuelve posible. Para mí es donde, cuando de vuelta volvemos a integrar las orillas, cuando integramos la administración de la presión con los momentos de amorosidad propia, de saber cuándo no, ahí es donde realmente crece. Ahí se hace es cuando realmente crece la planta. Se hace como un engrudo lindo, vamos a llamarle. Se hace un engrudo lindo y es la única forma posible, por lo menos para mí, porque yo no podría estar bajo presión 24 horas. Me rompo. Me rompo. Y también pierde sentido, porque a ver, una planta para crecer necesita sol, necesita agua, necesita tales condiciones. Y crece, que además lo hace de forma progresiva, no crece las 24 horas, salvo que lo hagamos de forma natural, pero no importa. La semilla se rompe con presión también, o el huevo en la gallina. Exacto, pero si no tiene suficiente contención del sustrato, no germina. Y a su tiempo. De vuelta. También, y a su tiempo. ¿No? A su tiempo, a su presión, y justamente estas condiciones son las que necesitan, que incluye la presión para que crezca la planta, pero si nosotros le damos estas condiciones en exceso, la planta se muere. De vuelta volvemos a integrar a las orillas, no polarizarse, ni exceso de esto ni exceso de otro, y tratar siempre, para mí, ser lo más sincero. Críticos también, pero sincero. Perdón. Sí, perdón. No, te iba a decir. No, eso decía, que hacer las cosas con honestidad y sinceridad, nada más. ¿Dónde entra la pulsión de vida en esta historia? En la magia. La pulsión de vida para mí es justamente, en parte, ¿no? Porque es un tema que podemos hablar un montón, es poder haber destilado este prana en las situaciones hostiles. Porque por default, a nuestra parte animal, que es la que rige a la mayoría de nosotros y a las personas en general, cuando lo llevas a que viva la presión, dice no vamos. Eso es pulsión de muerte. Claro. Porque no crece, se muere, se estanca. Exacto. Se mantiene en la máquina, en lo que no te hace crecer. Entonces, solo en la presión se testea eso. Es buena. Entonces, pulsión de vida, me había ido. Entonces, la pulsión de vida aparece cuando logramos ir más allá de los designios que están por default, que son de pulsión de muerte. Y, por ejemplo, cuando hacemos estas cosas heroicas de exponernos a la presión, de crecer, eso es pulsión de vida. Exacto. Hacer eso eso heroico, eso que a veces la gente considera, o el otro, o el contexto dice, esto es imposible, como lo descarto, porque esto es magia, esto no se puede, eso que la razón te dice, acá no. Cuando logramos eso, cuando logramos lo imposible, aparece la pulsión de vida. Porque si vos lo tomás desde una perspectiva por ahí más ateo materialista, la pulsión de vida es casi imposible en este plano. Claro. Este plano por default es todo pulsión de muerte. Sí. Entonces, lograr eso para mí, lograr estas cosas, exponerse, el animarse, el vivirlo, es plasmar la pulsión de vida. Y en claramente. Y en este plano,
plasmar. A ver, vamos a aclarar lo que es, así simplemente lo que es la pulsión de vida. La pulsión de vida es eso que uno nace realmente, genuinamente, auténticamente, desde uno, una obra para, en donde uno se energiza, ¿no? En donde uno realmente actúa. Ahí te fui, ¿me ves? Bien. Sí, ahora sí. Sí, sí. En donde Te veo y te escucho. uno se acuesta y se levanta con esa energía creadora, con ese propósito a plasmar, con el condimento energizante adentro de uno. Esa es la conquista que uno obtiene cuando baja esa perla, ¿no? Que baja de las profundidades y uno se energiza con eso y quiere ir de nuevo a la guerra o a donde sea internamente para poder obtener eso, que a uno lo vitaliza, que a uno le da realmente energía, literalmente, o cualquier tipo eh, de acto que uno sienta, el cual se vuelve más enérgico, con la mente más orientada, las acciones más orientadas, y no tan disperso ante el mundo mismo, que es pulsión de muerte, está programado literalmente para la pulsión de muerte del mundo, ¿no? Ni hablemos desde la televisión, ni hablemos desde lo popular, ni hablemos desde... Esto es como cuando te encontrás con alguien que no te encontraste, o un vecino lejano que vos decís, sí, y está lindo el día, ¿no? Sí, está lindo. Y bueno, va a refrescar, está anunciado lluvia. Son todas cuestiones, programas que están en la sociedad, en lo general, en lo colectivo, y desde ese tópico del clima hasta las grandes pandemias o etcétera, de lo que uno se imagine y hasta lo que no se imagine también, ¿no? Está programado para esa pulsión de muerte. Que cuando uno va en contra de eso, empieza una presión también, ¿no? Interna. Que cuando uno, no solamente en una red social va en contra, sino que con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, con tu gente cercana, empezás a ir eso, sentís esa presión en algún punto, que hay que también hacer cierta estrategia ante esas cosas, ¿no? Pero digo, volviendo al tema, y no me quiero ir, esa pulsión de vida es eso que a uno básicamente lo energiza literalmente, y uno desde la voluntad propia. No digo, no, a mí me energiza hacer esto y qué sé yo, y uno lo hace desde chico y le enseñó el padre o la madre o la familia o el abuelo, lo que sea, o eso que ya está. No, no. Andá consciente a eso, andá a generarlo, andá a enfrentarte las barreras, a traspasarlas y a perforar todo lo que tengas que perforar, y desde ese propósito genuino, digo, ¿no? Pero bueno, Sí, totalmente. Sí, 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 estoy de acuerdo. Para mí la pulsión de vida, si tuviera que sintetizarlo en una frase, que igual es mucho más y se puede cortar más tela de esto, pero para tratar de ser sintético, la pulsión de vida es esa fuerza que te impulsa a ir a buscar la perla, ahí está. a las La profundidades. voluntad es, Esa fuerza que te anima a exponerte a la presión, a traer la perla, a agarrarla, a aprender de la perla y decir, lo hice. Contra el designio de pulsión de muerte lo hice. Para mí eso es la pulsión de vida. sí, 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 tremendo. Por ahí hay gente que lo hace, por ahí hay gente que es normal en la vida, pero yo creo que en la gran mayoría de las personas, no sé si se animan a este tipo de perforaciones, a este tipo de presiones. Hay mucha gente que... Nosotros somos seres sublunares, esto quiero decirlo. Estamos viviendo abajo del primer campo energético, que es la luna. La luna maneja las aguas y nosotros somos 70% agua, el cerebro es 90% agua.
las emociones son fundamentales para reconocerlas. Y la mayoría de la gente, por ahí, al tocar una emoción, ya se programó y está como en un estatus que por ahí le es difícil generar una pulsión de vida. Entonces, descender en esas profundidades, en esas presiones, es también integrar estas dos orillas, es decir, me voy para este lado, pero no, es como que viven polarizados en el bienestar automático en algún punto, vamos a llamarle. Sí, sí, total. Sí, sí. A ver, ese es el desafío. Ese es el desafío. Y hay un montón de cosas que, digamos, no quiero seguir enroscándome más porque creo que dijimos lo Sí, importante, pero está claro estas cuestiones capitales que por default vivimos en la pulsión de muerte, en esta realidad psíquica que sí, habitamos, ¿no? Que la única forma en un punto de constelar la pulsión de vida al máximo exponente es exponerse a estas presiones y esas tensiones. Y también tener la amorosidad para conmigo y el otro bueno, de entender que si realmente la presión y exponerse a ese crecimiento fuera fácil, el mundo no estaría como está, sin duda. La mayoría de las personas hemos vivido o viven o vivimos por default en esta pulsión de muerte eso. y el vértigo de animarse a vivir la pulsión de vida es tan grande que es para pocos, realmente es para pocos. Y no lo digo desde un lugar elitista No, de total. yo soy más, vos sos menos, vos sos menos. Lo digo desde un lugar desde haberlo experimentado y darme cuenta en el fuego de la presión, de decir, claro, por esto a la gente está tan desconectada de sí, por eso a la gente le cuesta tanto animarse a ser, animarse a conectar con su esencia, con su yo real, porque es sumamente doloroso, difícil y arriesgado, te tenés que confrontar a la muerte por momentos, y, y es el camino que sale del camino autómata. Porque vuelvo a lo mismo. ¿Cuál es el camino fácil? Acepto los programas que me instalaron, vivo acorde a esos programas, digo que sí, dejo a mi arquetipo familia tranquilo, haciendo lo que mi arquetipo familia quiere que haga, hago lo que el otro y el contexto considera que es lo que está bien y que es lo que hay que hacer, tengo un trabajo de 8 horas acorde, hago todas las cosas que se hace desde lo general y vivo una vida cómoda desde ahí. Y vivo, Pero no hay y déjame agregar, incomodidad. vivo las presiones de lo general, no las mías, ¿no? Claro, Es claro, claro. Y las presiones también prefabricada, prefabricadas. Porque, a ver, si ¿viste? uno decide caminar el camino propio, se va a topar con presiones únicas que por ahí son nuevas, son distintas. No sé, si yo sigo la carrera que papá quería en el lugar que tenía que estar, que no es lo que yo quiero, pero bueno, es lo cómodo. ¿Eh? Que todos estén contentos, todo bien, Donde no tengo, menos no tengo presión problema. tengo. Vivís una presión lógica. Sí, yo creo que hay menos presión en cierto sentido, pero además es una presión Común, arquetípica, en el sentido de que la que tiene el sabes que vecino. se pasa, sabes que lo que vas a hacer, sabes que se recompensa de esta forma, bla, como no sé, me tengo que estudiar esto y recibirme de esto, bueno, sí, tengo que dar un examen, todo presión, pero bueno, es como la presión cómoda, si quieres. La verdadera presión incómoda para mí es animarse a ser fiel a uno mismo al 100%. Y en esa, A mí me cuesta un y huevo. en eso que decís vos, estás totalmente solo, porque nadie la conoce Sí, a la presión propia. total. ¿Entendés? Porque si yo tengo presión de que no voy a terminar la carrera que me dijo mi papá, le pregunto al de enfrente o a un amigo y cómo hizo y qué sé yo, y la presión va descendiendo. Pero en la presión propia, en la que vos tenés que mismo estar con vos, enseñarte, tropezarte, levantarte, sentirte presionado ante todo, no se la podés contar a nadie. ¿Viste?
Y no hay Y no manual, hay no hay manual. manual de instrucciones. Y vos tenés que presionarte encima, ¿viste? O sea, el que se presiona sos vos. Claro, Tenés que presionarte y hacer tus reglas, darte cuenta cómo tenés que accionar. No, nadie te va a decir qué tenés que hacer y te vas a tener que forzar. Pero no hay incomodidad más incómoda que que mantenerse cómodo, siempre. Porque el mantenerse siempre cómodo, el no animarse a vivir la pulsión de vida, si vos lo sostenés una vez está bien, dos veces puede ser. Ahora, cuando se vuelve un estilo de vida, es cuando empiezan a aparecer esas personas que sufren una presión y una ansiedad y un montón de problemas constantes, justamente por no estar viviendo en consonancia con su esencia. Y esa incomodidad de vivir la vida cómoda, para mí es la peor de todas. Es la peor de todas, la he vivido claro. y es como, es como un desierto, que no hay nada. No está bien, no tenés problema, no hay nada, estás ahí solo, pero no hay nada, está vacío, no tiene propósito, no tiene el desafío de animarse a ser. ¿Sabés por qué? Para sintetizar el tema de la presión. ¿Por qué aparece la presión? Porque estamos, eh, digamos, entre las dos orillas. Estamos divididos. Por eso hay presión. Porque cuando vos, como decías, sos fiel a vos, al sí mismo, a raíz de eso, ¿no es cierto? Ya no te importa la- el otro punto. O mi Claro, autoimagen. No hay una comparativa, ¿no es cierto? Y yo hago esto y chao. Claro, una cosa es hablarlo, decirlo e incluso hasta actuarlo. Esto que yo pienso lo actúo y voy a sentir la presión porque en algún punto máximo, mínimo, hay una división aún, ¿no? Pero vos fíjate cuando vos cambiás la autopercepción de vos, después ya lo haces, ¿no? Y es como no estás más dividido, ya vos sos eso, ¿viste? Entonces, en ese camino es como estas dos orillas, la de que está de ahí y la que tengo yo, o la que tengo yo y la que quiero ser. Es como siempre hay esta cuestión de la comparativa en algún punto. sí, total, total, total. Total. Sí, Y, él es como una de las reglas, por así decirlo, entre comillas, más capitales de sí, caminar el mundo, de vivir lo humano, a entender eso. Y no le quiero dar más vueltas porque sería como un uroboro de volver seguimos, a lo mismo y lo seguimos. mismo. Y creo que también otro desafío, y cierro con eso, es, porque viste que a la mente le encanta ensalzarse con el desarrollar, con el abarcar cosas de lo emocional, explicar, decir que está bueno, es necesario, pero si te pasás de rollo, es como, es como pasarse de rollo con lo dionisíaco, ¿viste? Ya deja de ser conducente. Y por esto, justamente por esto es que yo digo que trato de, digamos, presionarme sanamente para ser sintético, para ir al grano, para cada vez necesitar menos palabras para decir lo mismo, porque yo sé que me encanta hablar, yo sé que puedo estar 7 horas dándole vuelta a lo mismo, y de vuelta, integrar las dos orillas. Ni no decir nada, ni no verbalizar, ni no comunicarse, ni no hablarlo, ni que sea 7 horas de hablar de la presión. Igual, va, Puede pasar, puede ¿qué pasa? pasar. El decir, el pensar, el hacer, el sentir, ¿no? Es como, ahí abro hilos también. Cómo tienen que digo, observar también cuánto pienso, cuánto hablo, cuánto siento, cuánto hago, ¿no? Es como tener un termómetro cuando Claro, uno, porque muchas veces nos vamos en las ideas sentados en un sillón, o muchas veces siento mucho y
y enrosco la mente, o muchas veces de la mente, o muchas veces estoy haciendo muchas cosas automático, ¿no? Eh, yo creo que el acecharse, como vos decís, permite también el orden de estos factores. Y siempre, porque estoy linkeándolo con el tema emocional, ¿no? Que para mí es un tema Claro. es un tema central que nos lleva de las narices y nosotros no nos damos cuenta, porque el automático que tenemos es por el agua del cuerpo, que está programada. Entonces, desde desde la emoción muchas veces hay que, esto de domar, entre comillas, las aguas, porque de la emoción empieza la mente, después empieza el hacer y es como que, viste, se va contagiando de toda esa parte, eh, como te diría, de protección propia. Pero Tal cual. nada, es como tratar de estar en eje también en estas cosas. No solamente a eso digo, no solamente en cómo, Sí, en lo que hablas, ¿viste? Que uno a veces, como decía, no, a mí me encanta hablar, pero también atender las otras cuestiones. Que sé que sos un súper acechador. sí, a ver, acá están viendo también una, el producto de una síntesis, de un camino, están viendo también, en cierta forma, los tesoros logrados encontrar después de caminar, pero eh, hay toda una cantidad de sombras y cuestiones que la gente no ve, y bueno, es propio del Claro, camino. Yo más que nada para no caer en la edificación de personas, situaciones, creencias, eh, ni en la comparación, porque ahí mm, muere el espíritu, y eso es clave. Y eso que decías de las aguas, mm, que de vuelta lo conecto porque fue algo en lo que yo también me polaricé en su momento cuando empecé a caminar estas líneas más que tienen relación con lo que hemos visto en la escuela, y es que en su momento yo veía a la emocionalidad, a todo lo que estaba regido por esta calachakra, como algo malo, como, che, la emocionalidad me hace actuar, me hace reaccionar, claro, pierdo voluntad, por ende el alma, las emociones mm, es mala. Y, y llegué a creer en la creencia de que, llegué a tener la creencia de que a las emociones había que mm, domarlas, pero desde una perspectiva como si domaras violentamente un caballo. claro, O sea, a la emocionalidad hay que sí, cabalgarla, hay que apropiársela y hay que vivirla desde lo humano, pero sin que se vuelva un domar un caballo de forma no violenta. exactamente, está Tiene que claro. ser algo como una danza. Sí, Más que una doma es como una danza, es como, bueno, conozco, veo mis reacciones emocionales, exactamente, Juan. bueno, está, amorosidad, de vuelta. No es, de vuelta, integrar orillas, no es, ni me dejo Eso, llevar por las emociones, como en lo general nos dicen, que justamente así se controla a la claro, gente, a través de la emocionalidad y de la parte reactiva claro, emocional, ni tampoco reprimo la parte emocional pensando en esto, porque ahí está, ahí aparece el que decíamos el otro día de el hiperbóreo puro y duro, el victimario puro y duro, que la emocionalidad es débil y te reduce, y bueno, esa persona está polarizada en una orilla, no integró el la emo, otra, porque el verdadero guerrero mago pudo cabalgar su emocionalidad, apropiársela y vivirla desde lo humano. Si no, no pudo llegar ahí. claro, Entonces, ahí aprendí, bueno, no se trata de reaccionar todo el tiempo ni de dejarme llevar por las emociones, pero no puedo reprimir mi emocionalidad, no puedo reprimir mis sombras, no puedo dejar de entender que yo tengo un seteado, una historia, una serie de cuestiones con los humanos que crearon un cuerpo claro, emocional que tiene una naturaleza determinada, y yo no la decodifico, le doy el lugar que mm, corresponde y me lo apropio, voy a seguir reaccionando emocionalmente y voy a seguir estando mal. Y tampoco puedo decir, bueno, ya está, lo reprimo.
ahora no vivo la emocionalidad. De vuelta, ese es ese hecho Es darse constante cuenta que de caminar existe, entre el... darse cuenta, Sí, darle lugar en la darle el mesa, lugar en como, la como lo pasó. claro, sí. Darle lugar a la mesa propia, del yo real. Un lugar para las emociones, que comen en su lugar, la cantidad de comida que tienen que comer, porque si las fogoneas demasiado, te toman la casa. Era como esta analogía que hablábamos de, del centro emocional, que era como un fuego, que si no tenía una salamandra que lo Sí. contenga propia, te llenaba de humo la casa. Y si te llena de humo la casa, perdiste. Entonces dejo que arda la llama de la emocionalidad contenida por la voluntad propia y que eso sirva para orientarme, para liberarme, para trascenderme, que sea un vehículo para eso. Me encanta porque aparte de todo esto que decimos, suena re fácil, suena como re simple, pero es un quilombo. Yo la mayoría de las cosas que trato no las tengo, digamos, resueltas. No, Justamente las traigo porque son cosas por supuesto que, que las vivo todo el como tiempo. vos decís, hay una parte que recorrió un camino, y hay otra parte que el camino todavía está por recorrerse, y está bien. Muchos temas que hablamos muchas veces los recorrimos y muchas veces los tenemos presentes para recorrerlos también, ¿no? Porque o los hemos recorrido poquito, hay otros senderos que por ahí transitamos más, pero te entiendo lo que decís. Muchas veces se vuelve como, en algún punto teórico, está bien, pero sin olvidarnos de la buena voluntad a caminarlos, la teoría, ¿no? Obviamente, tiene que ser así. Tiene que ser así y bueno, y cada camino es único. O sea, estos son cosas que nos interpelan, que hemos compartido como compañeros de camino, pero no hay fórmulas únicas. Cada camino, cada fórmula es tan única como el caminante. La experiencia Y es cada intransferible. realidad también, cada... Sí, totalmente. Bueno, Leo, yo tengo unas preguntas que te podría A hacer, ver, si querés. No sé si estás para responder. Eh, estoy, y nos desafío a tratar de estoy- ser sintéticos. bueno, Sintético no es hablar poco, es la medida alquímica, único. lo justo, lo Vamos único. con las preguntas. Entonces, vamos con las questions. Un segundo que las tengo por aquí. Esta pregunta surgió a raíz de que, lo voy a contar rápido para que se Vamos. entienda. A Leo lo conozco en un grupo de estudio, él usa herramientas de la astrología para orientarse hacia el espíritu, por así decirlo, para algo trascendente. Y tuvimos una sesión que estuvo muy buena, que a mí me ayudó mucho para entender mis designios, mi personalidad, los mecanismos repetitivos, para posicionarme, trabajarlo y poder salir de eso, no quedar fijado, no quedar polarizado en los designios, de vuelta. Y me parece que está muy, muy bueno ese enfoque, porque además él usa una herramienta que muchos considerarían de la sinarquía, pero desde esta postura activa que dijimos se la apropia y lo utiliza para la liberación. Y me parece que eso está buenísimo y es súper necesario. Entonces, dicho esto, yo pensaba, ¿por qué o cómo conocer los designios que cargamos de la personalidad es necesario o nos sirve para integrar estas dos orillas? Por ahí es Qué una bueno. pregunta, no sé qué tan compleja No, te no, está bien, parece, no sé si tenés una idea, está bien. pero lo podemos ir rectificando entre los dos también. Eh, Podés pensar los designios, también. sí, sí. Yo creo que los designios, es decir, los programas que uno tiene predestinados a vivir, para mí, uno los tiene que identificar. Primero desde un lugar psíquico, para después empezar a darse cuenta en su realidad
dónde se mueve o dónde se está moviendo esas cuestiones mentales o psíquicas y de ideas que uno ve plasmado en su realidad. Eso, o sea, la astrología te ayuda a entender qué automatismos, qué formas tenés innatas, ¿sí? Para vos apropiarte, usarlas a tu favor, para vos empezar a darte cuenta y a modificar cuestiones. Es como ponerle luz a tu psiquis en algún punto, a todo lo que vos formaste en tu realidad, ¿sí? A través de esa psiquis tuya, vos se plasma en la realidad, y ahí empezás a tener más herramientas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando uno nace, el campo astral queda impregnado por la energía planetaria que hay, y ahí uno empieza a crear a su mamá, a su papá, al sol, a la luna, ¿no? Es como empieza a darle forma, es como que se empieza a relacionar con la vida y empieza a etiquetar, ¿no? Esta es mi mamá, este es mi papá, este es mi barrio, mi juguete, etcétera. Uno empieza a crecer y empieza a tomar conciencia de eso que uno es, y a raíz de eso que uno es, después es como que medio forma una autoimagen de quién uno es, ¿no? Pero en verdad, uno es quien está detrás de eso, mirando todo eso. Entonces, yo creo que, Ahí va, me claro, gustó eso. yo creo que conocer este predestino que uno tiene, que es el de eso que hablábamos antes, el predestino de estudio lo que mi papá quiere, este, no sé, viajo como lo hacía mi abuelo, ¿no? Porque una cosa es viajar como lo hacía mi abuelo por una forma de un designio familiar o algo por el estilo, y otra cosa es ya despierto, entre comillas, para que se entienda, voy a viajar como viajaba mi abuelo para ver ahí qué pasa, adentro mío, para ver qué le pasa a mi personalidad, para ver qué ruido me hace, cuánta presión tengo, ¿se entiende? Entonces, ahí es cuando uno desciende realmente con la llama, con la luz, Claro, ¿viste? No es que lo hace por designio y demás. Obviamente, uno ya tiene escrito un predestino, ¿sí? Es escrito por el otro en algún punto, ¿no? Para que se entienda. Ese predestino uno lo puede torcer, lo puede escribir uno, pero para eso tiene que ir a viajar como lo hacía el abuelo, ¿no? Para eso uno se tiene que enfrentar a cosas primero de la familia, después de lo social y después de la época. Pero principalmente, eh, y ya redondeo con esto porque es como que me extendí, me fui, principalmente es conocer esos designios, conocer el programa que tiene uno, es una radiografía de nuestra psiquis, la carta natal, y es qué cosa me está mostrando en mi realidad, ¿no? Eso que me está mostrando, cómo estoy leyendo yo mi realidad a través de eso que yo soy. Porque eso que uno es claro. desde muy chiquito crea todo ese mundo real en el cual uno vive, que si uno no despierta, que yo no digo que es el único camino. Obviamente que gente que no tiene ni idea de astrología también lo hace, pero la astrología, aunque sea, por lo menos a mí, me ayudó a ver estas cositas. Es como una herramienta más, pero el camino no hay, no hay nada más que la voluntad, la pulsión de vida, y uno que tiene que reorientar al espíritu y tener esa fidelidad con uno. Pero bueno, un poco eso, Ahí va. lo diría. La- No, creo que estuvo bastante psicótico para el nivel de, de extensión que sí, venimos manejando. está bien. Me gusta.
Voy a agregar una cosita, porque viste que la pregunta tenía que ver en cómo integrar, qué tenía que ver conocer estos designios con integrar las dos orillas. Y justamente me parece que lo que está bueno es que poder poner sobre la mesa, hacerse consciente de lo inconsciente que son muchas veces estos designios, nos permite evitar polarizarnos en esos designios. Claro. Y de vuelta, lo trato de bajar a ejemplos bien simples y mundanos. No sé, yo traigo un programa, un samskara o algo en la personalidad que de mi abuelo, ¿no? Que a mi abuelo lo mató a golpes no sé, una persona de Egipto. Sí. Entonces, yo me polarizo en que tengo algo contra los de Egipto. Y los de Egipto están mal y estoy todo el tiempo consciente o inconscientemente atacando a eso. Entonces, si yo conozco mis designios, a ver, desde una perspectiva de la numerología, de la astrología, de la personalidad, como los que cargo yo de mi arquetipo familia, claro, me permite decir, bueno, no, pará, de vuelta, paro la pelota, digo, bueno, no, pará, yo tengo este programa, tengo esta creencia que me está haciendo polarizarme. Y eso significa que no me voy a polarizar más, que no voy a seguir odiando a la gente de Egipto, pobre gente. No, no necesariamente, pero poder hacerse consciente de eso nos da la posibilidad de tenerlo sobre la mesa y poder trabajarlo. Entonces, yo creo que lo valioso de esta herramienta que compartís es que te permite conocer el setting para verlo, trabajarlo y sobre todo entender que ese setting no determina mi realidad. O sea, porque yo en su momento, en una época de líneas mucho más de la New Age, si se quiere, yo me había hecho esta idea de que los designios desde la numerología, de la personalidad, de este ego que utilizamos para caminar el mundo, era algo inflexible, imposible de cambiar y que era así. Sí. Y que si me decía, vos vas a ser bueno nadando, yo iba a ser bueno nadando. Claro. Punto. Y a mucha gente, sobre todo desde una perspectiva del psiquismo de la gente, está regida, está muy movida por eso. Y mira por ahí estas disciplinas, como son la astrología, la numerología, de una forma muy determinista y se aterran ante escuchar sus designios. Bien. En vez de decir, che, qué bueno que ahora sé esto y lo puedo trabajar, se aterran porque dicen, uy, no, yo tengo sol en Cáncer, por ende voy a ser así, soy así. Se acabó. Ah, total. Y yo también caí en eso. Entonces, por eso me gusta, por eso me parecía que estaba bueno explicar cómo los designios sirven para integrar y por eso creo que está bueno el enfoque que vos le das a estas herramientas, porque vos decidís ir más allá de eso, cuestionar eso y darle tu impronta, tu forma, tu camino. Total. Vos fíjate, yo tengo sol en Cáncer, como decís vos, y vos tenés tu sol y yo tengo mi sol y está todo bien, pero son como, lo veo como las energías zodiacales, los 12 signos, yo los veo como simplemente energías. O sea, hay algo mucho más allá, ¿entendés? Hay algo mucho más allá que es mi espíritu, en donde está bien, yo tengo la energía leonina, bárbaro, la voy a usar cuando la tenga que usar y si no la voy a usar no la uso o lo que sea, porque hay una voluntad más. Y si yo esa energía leonina la tengo que ser, la voy a orientar, esa es la palabra, hacia donde yo quiero, ¿se entiende? A ver, es como muy complejo porque el sol es la energía del signo que uno más común se siente, ¿no? Pero después tenés todos los planetas y todos los signos adentro tuyo, entonces vos podés ser o leonino y hablar como un canceriano, porque Mercurio está en Cáncer, y Marte también, Claro. entonces, y Venus también, entonces sos más canceriano que leonino, pero más allá de todo esto, acá hay algo que está por detrás usando eso, ¿sí? Y si bien eso te está creando una realidad que en algún punto va a ser o leonina o canceriana, vos en
esa realidad es lo que vos orientás a hacer. ¿Se entiende? Es decir, vamos a suponer que la persona es muy canceriana, entonces va a estar conectada con muchas cosas de la familia, del hogar, de los mandatos, del pasado, de la madre, etcétera. Pero si la persona es consciente de eso, todo eso lo usa para orientarlo, por ende, crear una realidad a tu alrededor, ¿sí? Orientada, seguramente canceriana, porque eso no se puede modificar, porque hay un predestino, hay algo que, o sea, yo nací con 2 pulmones, 2 brazos, 2 piernas en esta tierra, ya hay algo que no puedo modificar, ¿entendés? Entonces, ¿pero qué pasa? De atrás empezás a modificar ciertas cuestiones con energía canceriana, con energía leonina, que van yendo hacia la orientación que vos le estás dando. Por ende, se te está modificando la realidad para donde vos querés. Con esos condimentos leoninos Tal cancerianos, cual, así. ¿Se entiende? tal cual. Sí, 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 me gusta mucho cómo Hay lo algo que pusiste. no podés Em, modificar. Hay algo que no se puede modificar. Es decir, hoy, hoy el Sol está en la constelación de Piscis, pasando por arriba. ¿Cómo modificas eso? No, hay una energía pisciana que está influyendo. Bueno, sí, la luna, hoy, ahora dentro de una sola luna nueva. Bueno, o sea, hay cosas que no podés modificar, ¿sí? Las 4 estaciones, no se pueden modificar. Tenés que, se me vienen otras cosas, pero digo, cuando vos ya tenés cierto nivel, sí lo podés modificar, que podés modificar la realidad, pero tenés que ser un iniciado, súper iniciado, ¿entendés? Pero te quiero decir, sí. Pensamos desde el, ¿eh? digo, no, empezamos desde Empecemos el desde, claro, nivel exacto, humano, desde ahora. antes de llegar a los SIDA, ya Claro, claro, cuando llegará en pero, su momento. pero bueno, pero en estas cuestiones uno empieza como a mover la realidad, ¿no? Es como, y ahí, bueno, linkeamos también con el espacio, con el tiempo, con la energía, ¿no? Cuando vos empezás a apropiarte de estas cosas, a entenderlas, ahí empezás a jugar quizá un poco más con la realidad. Pero bueno, no, podemos ir hablando un montón de esto que no se volvería Sí, sí, nunca. gustó, me gustó porque, ¿sabes por qué también te quería preguntar esto? Porque justamente una de las cosas que yo mismo veo que pasa, y me pasó a mí también, es que a veces caemos en la vereda de enfrente y de vuelta, en la polarización, en poner en la orilla de enfrente ciertas herramientas según su origen y según quién las usa y cómo las usa. Pero vuelvo a lo mismo, a ver, vos podés ver a una persona que agarra un cuchillo y mata a alguien, o podés ver a alguien que con un cuchillo te hace un Claro, sándwich. A lo que voy es que lo que hace la diferencia entre que una herramienta sea conducente o no es la postura del individuo y el individuo. Siempre el individuo es el que marca la diferencia. Y para mí, esto que hablas vos de los designios, de bueno, el sol está en tal lugar, no lo puedo modificar hoy, ahora, así, en esta realidad, por lo menos, ahora, pero si yo sé con qué fichitas vengo a jugar el juego de la vida, puedo decidir usarlas de una forma u otra y no dejar que mi mecanismo reaccionario y determinista para con estas herramientas las ponga donde se le cante el orto. Y yo tomar una postura activa y decir, bueno, yo tengo tales cualidades, tales designios, tales debilidades desde una perspectiva de la personalidad, ¿no? Bueno, yo puedo jugar con eso. Digo, bueno, a ver, si a mí me cuesta mucho hacer esto por designio o tengo tal fortaleza, y está bien, puedo aprovechar esta situación y este momento y decir, bueno, hoy lo uso así, pero consciente. claro, Por más de que es de una forma u otra, yo lo uso consciente. Juanpe, es pararse desde el lado viria. Es como decir, ah, no, pero entonces si el sol ahora está en Piti, qué destino vas a modificar? Ahí ya es una polarización, es como decís vos. Pero si vos te pones desde el lado viria, vos estás más allá de que el sol esté donde esté. ¿Me Claro, entendés? Vos te parás más allá del sol que yo soy, o de cáncer, o de Leo.
de lo que de cualquier sol, porque no te interfiere en tu actuar en algún punto. Porque si yo digo, Claro, si yo digo, no, porque bueno, ya hay un destino y está el sol acá, y entonces ¿cómo haces? Porque, no sé, digo, bueno, es como el sol está ahí, todo bien, que se quede ahí y yo sigo con lo mío. O sea, yo soy de acá, o sea, lo principal es la voluntad y no polarizarte en el problema, uy, no, porque está así o está así. Es como, ok, entiendo, tengo la herramienta, una herramienta más, ¿sí? Pero es recordar siempre una cuestión desde la mente o desde la psique que tiene que estar entendiendo. Porque en el fondo, por eso mismo, no hace falta la astrología en algún punto. Pero sí te va a ayudar a ordenar, total, ¿viste? Pero también, total, total. claro, sí te va a ayudar a ordenar muchas cosas, ¿viste? Por lo menos a mí me ayudó a ordenar muchas cosas que son desde lo psíquico, desde lo mental. Pero después no es que queda ahí, ¿viste? No es que queda ahí, no. Después viene la experiencia. Después viene la experiencia real de bajarlo, de Claro, hacerlo, de sentirlo, sí, ver hasta cuánto vos podés de vivirlo, vivirlo, hasta cuánto vos podés decir lo que haces, hacer lo que decís, mejor dicho. es lo que sí. Y de vuelta, lo que hace la diferencia es la postura activa del Postura individuo activa. ante estas herramientas. Y sí, como empecé hablando de la charla, yo siempre trato de llevarlo a mi realidad desde mi perspectiva y si a alguien le sirve, buenísimo. Pero es como decir, si vos necesitamos la astrología, necesitamos la Claro, numerología, no. Como necesitar, no necesitamos, ni en pedo. Puede ser una herramienta que sirva para decodificar a la psique, al psiquismo, a la personalidad y poder ir más allá, totalmente. A mí, en mi realidad, me sirvió mucho y me ayudó mucho. claro. Sobre Y a todo mí cuando también. lo empecé a Mm, utilizar de esta forma, entendiendo que los designios no son deterministas en ciertos aspectos y que entender esos automatismos dados por los designios era re importante para dejar de tropezar con la misma piedra, porque yo mismo me da cuenta que en las relaciones, en los bienes, en el interactuar con el mundo externo, yo caía en claro, repeticiones. Y hasta que no empecé a profundizar y a buscar herramientas para explicar esa conducta, esas creencias, yo me mantenía repitiendo las mm, cosas. Y así es como vive la mayoría del mundo. La total, mayoría del mundo no se cuestiona, no busca herramientas para, reacciona ante los designios que lo llevan de acá, de la boca para todos lados, como sin voluntad, total, y bueno, y se da lo que se da, y bueno, y lo aceptan, y de vuelta, la diferencia es la postura activa. Así que me gustó cómo salió esa pregunta. total. Leo, vamos más o menos 1 hora y media pasada. Tremendo cómo se Yo pasa. le Te dije, contaba te dije al que tenés principio de tema. la charla, le decía, claro, le decía, nosotros vamos a estar hablando 5 horas. Busquemos un punto medio entre hacerlo sintético y que no sea súper denso, ni hacerlo súper lento. Entonces, la propuesta que te voy a hacer es cerrar la charla con una pregunta Vamos, más, que podemos a construirla ver, entre dale. los dos. Me gusta. Eh, que puede ser una de las tuyas o una de las mías. Sí. A ver, ¿tenés una buena voz? Si no, yo tengo acá Mira, también. yo te pregunté lo de la pulsión de vida, me había notado, lo de la presión, también me había notado. Este, vamos a estar hablando 3 horas más si te pregunto sobre la libertad. Bueno, te voy a Uf, Sobre la libertad o el miedo a ser cagamos. libre. Un poco hablamos del miedo a ser libre, pero sobre la libertad. O sea, la palabra libertad te la puedo decir para que gestiones una pregunta ahí entre los dos, para hacerla entre los dos. Pero era algo que yo tenía ahí. ¿Cómo ves la libertad?
libertad, para Me la parece que... libertad. Mm, La libertad es desde lo hiperbóreo. No sé. muy inteligente. Sí, no, podríamos estar Podría hablando... no sé. Bueno, asumo el desafío. ¿Eh? Asumo el desafío que de tratar de ser sintético. A ver. Asumo el desafío de tratar de ser sintético. Para mí, empezando desde algo básico, para mí la verdadera libertad tiene que ver con la fidelidad con uno mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que para mí libertad no es necesariamente decir hago lo que se me canta el orto desde lo físico. Como decir, me compro la comida que quiero, voy a donde quiero. En una forma y desde una perspectiva desde lo humano, del psiquismo humano, es libertad. Pero para mí la verdadera libertad aparece cuando vos vivís siendo fiel a tu yo real. Porque cuando vos caminas realmente fiel a tu yo real, por supuesto desde lo humano, con todo lo que conlleva lo humano, tenés esa sensación de estar lleno y de caminar el camino propio, habiéndolo elegido desde una postura activa. Y para mí eso es la libertad. Eso es la verdadera libertad. Después, digamos, hablar de libertad tiene muchas aristas y lo podemos ver, desde una perspectiva hiperbórea, desde una perspectiva desde lo humano, desde una perspectiva desde lo físico y las cuestiones de los bienes, de las cuestiones de las relaciones, desde lo pasú. Para mí, por ejemplo, para poder aspirar a una libertad desde una perspectiva hiperbórea, de una perspectiva que está más allá de la bóveda en la que estamos, por así decirlo, primero hay que lograr la libertad en el tiempo propio y el espacio propio. Eso para mí es clave. Y también fue un tema que hablamos un poquito por arriba hace poco, y era que yo decía, ¿cómo puedes aspirar a una libertad trascendente, a una verdadera libertad, si estamos todo el tiempo luchando con las trabas que se ponen desde lo humano para evitar el tiempo y espacio propio? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Vamos de vuelta, llevar un ejemplo bien mundano. Me acuerdo ¿De qué te acordás? de la soga en la pileta. ¿Cómo era esa que dice, no te animabas a estar entre todos, a meterte a la pileta en la cosa? La de la soga, sí, esa es otra también, ahora la vamos a Tremenda. nombrar. Pero a lo que iba era que una persona que está viviendo una situación donde tiene que hacer algo que no quiere, donde no tiene tiempo, porque, no sé, no le alcanza, no tiene una situación económica, no le alcanza, donde no tiene un espacio propio, Claro. porque no lo puede generar por la razón que sea, por su psiquismo, que no puede tener lo básico resuelto para poder aspirar a la verdad de libertad, que para mí se empieza por la arquémona, que sería como el espacio-tiempo propio. Es muy difícil pensar en una idea de libertad más trascendente y que vaya más allá. Entonces, de vuelta, el camino espiritual son escaloncitos. Para mí la libertad más trascendente es caminar desde el yo real, orientado al sí mismo. Para mí eso es la libertad, pero es un nivel de libertad. Después ese sí mismo se junta al espíritu y hablamos ya de la gran liberación, que no es que no sea importante ni que no haya que hablarlo, pero yo me daba cuenta que gastaba un montón de tiempo y energía hablando de la gran liberación, trabajándola, y decía, pero boludo, yo no puedo, trabajo 40 horas a la semana y no tengo el tiempo que yo quiero, ni la libertad de ponerme a profundizar en mi gnosis, profundizar en recordar estas cosas importantes para la liberación. Entonces decía, estoy apuntando al paso número 20 sin haber resuelto el paso número 2. Claro. Y el paso número 2 es lograr la libertad en el tiempo y espacio propio desde lo humano, para mí, desde mi perspectiva. Sí, está buenísimo, es súper importante lo que decís, de no saltearse pasos, de hacer. Mira, el otro día un amigo me dijo, estábamos ahí entrenando y me dice, y le digo, dale, entrená, le digo, vos también, no, me dice,
porque él es como le gusta enseñar, ¿no? El entrenamiento. Y estaba vestido como de civil, ¿no? De entrenar. Le digo, no vas a hacerlo. Y me dice, hay que hacer lo que hay que hacer en el momento que hay que hacerlo, cuando hay que hacerlo. No, algo así me dijo. Le digo, mira qué frase sabia, porque a lo que voy es no saltar esos pasos, sino que hay que hacer lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo, ¿no? Es decir, bueno, ahora, momento de trabajar determinadas horas, trabajamos determinadas horas, pero va llegando todo lo que uno va sembrando, ¿sí? Porque es conocimiento, es sombra que aparece a la luz, ¿viste? Y vamos reconociendo los elementos que tenemos adentro nuestro, ¿no? Exteriorizados en el afuera. Tal cual. Interesante. Podríamos meterle por todos lados. Pero estoy como tratando de cerrar con una frase sintética que represente lo que es para mí la libertad acá. Yo diría que la libertad, para empezar a hablar de libertad, es apropiarse del tiempo propio, del espacio propio, de la energía propia, desde una conciencia Excelente. propia. Si logramos esto desde lo humano, que es como, para mí sería libertad level 1, Claro, yo me quedo con si esto. logramos eso, Hay varios niveles de libertad, dijiste también. sí. Y para mí, de vuelta es como la escalera en caracol. Si yo no logro plasmar esa libertad desde esos 4 referentes de lo humano, no puedo aspirar a una libertad en cuestiones más Claro. trascendentes. Entonces, hoy la libertad que me compete alcanzar en este momento de mi proceso es lograr libertad en mi tiempo, en mi Excelente. espacio, mi energía y mi conciencia. Cuando logremos eso, nos juntamos a hablar a ver cómo sigue la cuestión. Escúchame, Pero ya es... para cerrar, y ahora sí, para cerrar, contame de nuevo la anécdota Sí. esa de la pileta y ya nos vamos. Ah, Yo voy a decir, es muy simple, ¿no? No sé si tiene tanto que ver con la libertad, pero por ahí sí la libertad de de animar, animarse y de vuelta a esta cuestión de baby steps para todo. Para el camino espiritual requiere pasos de bebé y uno a la vez, si no es muy difícil y es muy grande. Pero justamente en la sesión que tuvimos yo le contaba que bueno, que tengo toda esta conexión con Aurum y entiendo y apunto a la gran liberación y todas estas cuestiones que hemos hablado. Y bueno, y entendía cómo primero tengo que trascender cosas de lo humano. Y me voy a hacer, yo estoy en Australia, en una zona que hay mucha naturaleza, y me voy a hacer una caminata a un parque nacional que tenía como unas piletas naturales. Y cuando llego, había una pileta grande que la atravesaba un slackline, que es como si fuera una soga de equilibrista, y yo la veo y veo mucha gente mirando cómo pasaba la gente. O sea, era como un escenario donde la gente se iba a probar, a exponer, como a ver quién puede. Lo miro y la parte más inocente de niño de juego de mí dice, lo quiero hacer. Y al toque la parte con miedo, Pazú, que se quiere quedar en la cueva, dijo, no te vas a exponer, me da miedo exponerme, me van a mirar. Todas las cosas típicas que vivimos nosotros cuando nos ponemos en una situación que nos genera presión desde la y el personalidad. espíritu Y en un dijo, momento, y el espíritu aparece ahí, me agarra del hombro y me dice, Juanpe, si vos no podés lograr conquistar estas batallas simples desde lo humano y animarte, aspirar a la gran liberación, o sea, es como pretender manejar un barco si yo no sé manejar un claro, triciclo. No va a pasar. sí, Cuestión que digo, bueno, listo,
me animo. Lo agarré, lo hice, llegué a la mitad, me caí, por supuesto. Y ahí viviéndolo y animándome, me di cuenta que eran más miedos de lo que pasó, más fabulaciones de mi conciencia, de mi psiquismo. Y aprendí algo muy valioso. Primero esto que digo, de que todo en escalones, progresivo. Me voy animando, me voy poniendo cada vez más presión. Y segundo, que cuando uno se anima a vivir y a ponerse en el lugar de presión, a su nivel, porque cada uno le genera distintas cosas, distintas presiones, Claro. distintas cosas, se produce ese clic donde empezás a confiar en vos y decir, El poder. mirá, no era tan terrible, mirá, yo ya podía, te empodera. Te empodera, claro. Y esa fue la lección creo que más valiosa que me dio esa situación, como el poder que tienen las creencias en uno mismo y la autoimagen, y cómo a veces, por miedo, por no creernos capaces, por auto boicotearnos, por comprar relatos de autoimagen que compramos de afuera, que te decían, no, vos sos así, o siempre sos asá, o yo puedo hasta acá, pero hasta acá no. Todo eso nos limita a conectar con nuestro yo real, y en la que nos animamos a tirarnos a la pileta, es donde podemos conectar con el espíritu y donde este yo real se puede aparecer en escena, básicamente. Esa anécdota, sabes que la uso muchas veces en consulta. Pues no te lo dije esto yo. A veces, ¿Sí? sí, sí. Sí, Hermoso. sí, porque vos decís, no me animo a este miedo que tengo de pasar un papelón, me voy a animar a enfrentar no sé, a otras cuestiones. No, bueno. Es como realmente Claro. muy sabio, una anécdota muy cortita, pero, pero es muy real, ¿viste? Es muy real en esto que decías. Yo estoy muy Bien. contento. La verdad es que superó ampliamente mis expectativas, si es que en algún punto las tenía, pero realmente, nada, un placer hablar de estos temas con vos, escucharte y aprender también, compartir lo que tenemos que compartir y nada, un placer, espero que se repita nuevamente. Por ahí en estos horarios que no estamos acostumbrados, por lo menos yo no estoy acostumbrado tan tarde, pero bueno, eh, ni lo noté así. Me pueden ser las 10 de la noche. Cuando tenga No que tenga ser. que ser. Encantado, Leo, encantado. Bueno, primero agradecerte a vos, no solo por el acompañamiento que me has dado desde lo que haces, sino también por fogonear que ocurre este Kairos, porque realmente empezó gracias a tu fogoneo, y yo estoy muy agradecido, primero porque este caminar con Vidias es donde más me enriquezco y es donde más aprendo, hablando, Claro. compartiendo, viviéndolo con el otro. Y yo considero que cada cosita que hacemos, que nos animamos, que nos da la posibilidad de ir más allá, que a veces puede ser una charla, a veces puede ser tirarte la pileta, nos acerca un pasito más a, se podría decir, la gran liberación. Entonces, agradezco esto, intenciono que pasen mucho más Kairos y intenciono que cada vez estos encuentros enriquezcan más a los caminantes que se animen a caminar el camino hacia la verdadera libertad. Sí, a los aspirantes al misterio, ¿no? Los aspirantes al Sí, misterio. así que bueno, Juanpe, muchas gracias y un honor compartir un rato. Y a todos los que se quedaron hasta el final, beso grande, y a todos los que nos van a mirar después también, ¿eh? Así que esperemos repetirlo, seguramente. ¿Mm? Esperemos repetirlo y que le llegue no a muchas personas, sino a las personas que realmente encuentren algo valioso en esto que hablamos. Así que Leo, me despido, te agradezco mucho y ya habrá más Así Kairos. es. Gracias. Gran abrazo. Beso grande. Gran abrazo. Chao, Juan. Adiós. Un gusto.